Durante una mañana del año de 1955, Pedro Infante llamaba por teléfono desde Mérida a su esposa, María Luisa León. Le avisaba que estaría con ella por la noche para cenar juntos. Sin embargo, algo salió mal. Pedro Infante era una persona que jamás se desvelaba. A las 8 de la noche ya estaba dormido para poder levantarse temprano al día siguiente a hacer ejercicio. Sin embargo, su esposa veía cómo pasaban las horas sin que Pedro llegara. Ella comenzó a pensar en lo peor, recordando todos los accidentes que él había tenido volando en el pasado, en especial el último que casi le había costado la vida. Las sospechas de María Luisa no estuvieron equivocadas. A altas horas de la noche, ella se encontraba en su cama y finalmente comenzó a escuchar los inconfundibles pasos de Pedro Infante subiendo hacia la habitación. No obstante, al verlo, lo notó con una expresión de terror y totalmente pálido. Pedro se sentó lentamente en la cama. Viejita, qué susto he tenido. Llegué con un motor apagado. El tren de aterrizaje no bajaba. Me las vi negras. Te juro que no me volveré a subir ese maldito avión. María Luisa escuchó con horror lo que él decía, pues Pedro se refería a este avión, el XA-Kun, avión del cual vamos a hablar en este video y sobre el por qué muchos pensaban que estaba maldito, y en especial qué tuvo que ver al final con la muerte de Pedro Infante. Ojalá no volvieras a volar, ni en ese ni en ningún otro aparato. ¿Por qué no dejas de hacerlo? Dios te sigue avisando. No vueles, nene. No vueles más. Todos los que te amamos tenemos derecho a un poco de tranquilidad. No te mortifiques, viejita. Tu viejo es un aviador de los buenos. Los aterrizajes los siento en la cadera cuando enfilo la pista. Ah, es precioso eso, viejita. Lástima que tú seas tan collona. Pocos años antes, Pedro Infante había sido socio fundador de la empresa TAMSA, dedicada a los aviones de carga, y de la cual, además de accionista, Pedro disfrutaba trabajar como piloto de las aeronaves. Sin embargo, dentro de los varios aviones con los cuales contaba la empresa, se encontraba este gigantesco tetramotor, un Consolidated B-24 Liberator, construido en la década de los años 40 en San Diego, California, para servir como bombardero en la Segunda Guerra Mundial, siendo a la fecha el avión militar más fabricado en la historia del ejército de Estados Unidos, con más de 18,000 ejemplares. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Estados Unidos mantuvo algunas de estas aeronaves, mientras que otras fueron vendidas a otros países. Varios de estos aviones aún siguen volando a la fecha. Sin embargo, esta aeronave en especial prácticamente fue desechada por el ejército de Estados Unidos, pero por alguna razón terminó siendo adquirida por TAMSA, sin saber en lo que se estaban metiendo, y Pedro Infante sería testigo de ello varias veces. La opinión general era que este avión era muy difícil de pilotar, e incluso cuando iba cargado al tope, se requería de mucha fuerza física para poder dirigirlo, pues los instrumentos para su operación se volvían mucho más rígidos y duros de maniobrar. Quienes habían volado este tipo de aeronaves reportaban que tendía a hincharse, e incluso si volaba a su máxima capacidad de peso, el cuarto motor se incendiaba. Es importante que este dato no lo olvidemos para lo que viene al final de este video. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados apodaron a estos aviones como el embrujado, pues daba ese aspecto siniestro cuando pasaba echando humo en el cuarto motor, a pesar de que estas aeronaves podían seguir en el aire con sus 3 motores restantes. Otra mala fama con la que contaba este tipo de aviones era que al volar a su máxima carga tendía a ladearse y perder potencia, haciendo que la aeronave comenzara a caer, obligando a los tripulantes a saltar en paracaídas para salvar sus vidas.
Sería en 1954 cuando en Tamsa se le daría a esta aeronave la matrícula XA-Kun, habiendo pasado antes por otras empresas mexicanas que se deshicieron de ella sospechosamente. Es decir, esta aeronave había pasado de mano en mano. Actualmente se sabe que este preciso avión había tenido varios accidentes tanto en Estados Unidos como en México. Es difícil saber si Tamsa estaría al tanto del terrible historial con la cual contaba esta aeronave, o si quizás se trató de una compra difícil de rechazar. Una vez en Tamsa y con su nueva matrícula, la aeronave comenzó a ser repintada con color naranja. Sin embargo, nunca terminaron con ello, dejando el fondo pintado y dándole al avión ese aspecto de calabaza. Al inicio, el personal de Tamsa le dieron a manera de broma el apodo de la Divina Calabaza, pero sería el paso del tiempo cuando aquello de divino se convertiría en maldito. Aquella noche para Pedro Infante, a bordo de este gigantesco avión, fue un momento de gran angustia, pues al momento de darle a la aeronave la orden de bajar el tren de aterrizaje, esta no respondía, y en esa situación es imposible aterrizar, por no decir que es demasiado arriesgado y peligroso. Pedro se encontraba volando en círculos esa noche por el Distrito Federal, intentando hacer que la aeronave respondiera, mientras el combustible se iba terminando. Cualquier persona podría pensar que estaba finalmente a punto de morir. Pedro le había prometido a todo el mundo en su momento, tras su último accidente de avión, que jamás volvería a volar. Pero al final no logró renunciar a su amor por la aviación. Allí estaba, pensando en que finalmente se cumpliría lo que él tantas veces había afirmado como un presentimiento, que algún día se iba a dar en la madre volando un avión. Afortunadamente para él, aún no era su hora, y a último momento el tren de aterrizaje finalmente bajó y Pedro logró aterrizar, jurando nunca jamás volver a subirse a ese maldito avión. Sin embargo, esta promesa tampoco llegaría a cumplirla. El 15 de abril de 1957, Pedro llegaría al aeropuerto de Mérida nuevamente para dirigirse al hangar de Tamsa y salir en el próximo vuelo a la Ciudad de México. Por una oscura coincidencia, el próximo vuelo a la capital sería a bordo del XA-Kun, el cual el mecánico Marciano Bautista había pasado toda la noche anterior reparando una falla en uno de sus motores, pero no hubo tiempo para revisar si el problema se había resuelto. A pesar de ello, él sería parte de la tripulación. Pedro Infante le pide al copiloto Edgardo Alatorre que le ceda su asiento en ese vuelo, y él acepta. Es difícil saber si Pedro se daría cuenta de que dicho vuelo sería con esta aeronave, tan problemática para la empresa. Quizás sí, pero la urgencia que tenía por llegar a la capital posiblemente le hizo hacer el miedo a un lado y subirse, pues como capitán de dicho vuelo iría uno de los muchos maestros de aviación de Pedro, el capitán Víctor Manuel Vidal. Al despegar, Pedro Infante notificaría a la torre de control lo siguiente: estamos despegando felizmente, siendo la señorita Carmen León quien escuchó sus palabras desde la torre. Les vamos a recomendar el siguiente video que pueden encontrar en YouTube, el cual describe lo que sucedió una vez en el aire con esta aeronave que lamentablemente terminaría estrellándose en pleno centro de la ciudad de Mérida. Recordando el apodo que los militares le habían dado como el Embrujado, es curioso que muchos de los testigos aquella mañana en el centro de Mérida recuerdan ver pasar al gigantesco avión echando humo, precisamente en el motor número 4, y cayendo finalmente de cabeza, causando una enorme explosión, al tener el tanque de combustible totalmente lleno. Pedro Infante subió como copiloto, pero encontraron sus restos en el asiento del piloto, dando a entender que en sus últimos momentos
El capitán Vidal le pidió a Pedro que con su tremenda musculatura intentara maniobrar las palancas tan duras para tratar de estabilizar la aeronave. Una lucha entre el hombre contra la máquina y la naturaleza. Investigando un poco en internet, encontré un sitio donde se muestra el historial de todos los accidentes ocurridos con estas aeronaves. Es realmente aterrador lo grande que es esta lista. Y claro, podemos encontrar el registro del accidente donde Pedro Infante perdió su vida, a bordo de El Embrujado, la Divina Calabaza, aquel maldito avión. Si este video fue de tu agrado, regálanos un pulgar arriba y déjanos saber qué opinas de esta historia. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.